Tú me dices cuando estés lista. ¿Sale? Ay, creo que ya. Ya lo pusiste. Buenas noches. Soy Itze Durán Valdés y esta es la presentación de sustancias puras y sus propiedades. Es para la materia de química orgánica y para el profesor Fabián González Vargas. Tenemos aquí este diagrama que se realizó para las sustancias puras. Es importante definir por qué los componentes reaccionan diferente bajo a las circunstancias que están sometidas. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos el limón. Es un ácido por definición. Sin embargo, al reaccionar con las sustancias del cuerpo, tienen propiedades alcalinas y no pueden ser usadas para ciertos fines. Sin embargo, el limón, al estar mezclados con azúcar o sal, sus propiedades cambian. Ahora aquí tenemos la materia. Vamos a hablar de lo que es la materia. ¿Qué es la materia? Pues la materia es todo lo que nos rodea. Aquí en la Tierra, todo lo que tenemos, todo lo que usamos y también en el espacio. La materia está dividida en dos, que tenemos las mezclas y las sustancias puras. Las sustancias puras se dividen en dos grupos, que son los elementos y los compuestos. Dentro de los elementos es un compuesto por un solo elemento de la tabla periódica. Ahí tenemos la tabla periódica. La tabla periódica se divide en dos grupos. Pueden ser los metales y no metales. Hay algunas personas, algunos estudios que también dicen que existen los metaloides, pero eso sería otro tema. Después, en la naturaleza se encuentran 92 elementos. Después del uranio, que es el número 92, se le llaman transuránidos. Todos a partir de esos son artificiales y tienen la propiedad de su elemento. Aquí en las sustancias puras agregué algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el agua, el ozono, el dióxido de carbono, el hierro, la sal o cloruro de sodio. ¿Qué son los compuestos? Son los que tienen más de un elemento en proporciones fijas, como es el H2O. Aquí es lo que les estaba platicando. Bien, ahora tenemos ¿qué son las mezclas? Respecto a las mezclas, son los que estamos familiarizados por el tamaño. Los encontramos en dos grupos, las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas presentan una composición no uniforme. Los componentes se distinguen a simple vista. Se distinguen cada sustancia que las compone. Por ejemplo, tenemos el agua y la arena. Aquí puse, por ejemplo, la sopa de verduras, el yogur con frutas o la madera, la ensalada. Definitivamente cada componente de estas sustancias las vemos bien. Ahora presentamos las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas, o también llamadas como disoluciones, como dice su nombre, es la unión de dos compuestos y particular tienen una apariencia. Por ejemplo, el agua de mar.
o el alcohol y el agua. Por ejemplo, aquí abajo tenemos el acero. Esta lámina de aquí. El acero es una mezcla, tiende a ser homogénea porque tiene las mismas proporciones de fierro más carbón. Tienen algunas impurezas, se les considera una sola masa. Ahora presentaremos la parte de la materia. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Su unidad fundamental son los átomos y son los que están en la tabla periódica. La masa siempre se va a medir en gramos y sus múltiplos. Normalmente se cree que el peso y la masa son lo mismo, pero no es así. El peso es la masa afectada por una aceleración. Ponemos un ejemplo. Una partícula de masa en la Tierra tiene un peso diferente que en la Luna, porque la aceleración de cada cuerpo celeste es diferente. Para tratar de entender cómo se agrupa la materia, se ha establecido en 6 divisiones. Aquí las presentamos. Primero, las vamos a agrupar en cuerpo. Conjunto de partes forman un ser vivo. Después tenemos las partículas. Después, a continuación se presentan lo que son las moléculas. Las moléculas es la unidad más simple con la que se puede mantener la propiedad de una sustancia. Ejemplo, el agua está compuesto de 2 átomos, hidrógeno y oxígeno. Únicamente unidas prevalece la propiedad de la sustancia. Después tenemos el átomo, acá de este lado. El átomo es la unidad fundamental de la materia y se conoce como los elementos químicos que aparecen en la tabla periódica. Estos son los que intervienen en las reacciones químicas. Después, las partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones y electrones. Tienen masa y tienen carga eléctrica. Los protones son positivos, los electrones son negativos y los neutrones es carga neutra. El protón y el neutrón pesa alrededor de una UMA, que es una UMA, unidad de masa atómica. Ok, el electrón tiene una masa muy pequeña y se encuentra orbitales formando una nube alrededor del núcleo formado por neutrones y protones. Después y por último, el quarks. Son partículas tan pequeñas que aún se encuentran en proceso de estudio y forman las partículas subatómicas. Bien, a continuación tenemos las propiedades de la materia. La materia tiene propiedades inherentes a ellas y se le conocen como propiedades físicas. Propiedades físicas de la materia son características de una sustancia. Son aquellas a que permiten identificarla sin alterar su composición, como son color, olor, sabor, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, dureza, brillo, ductibilidad, maleabilidad, solubilidad y viscosidad. Cada sustancia tiene las propias y por eso las hacen particulares. Algunas propiedades son exclusivas de los cuerpos de estado sólido.
como son la dureza, ductibilidad, meabilidad. En el caso de los líquidos, tienen sus propias cualidades. Por ejemplo, tenemos la tensión superficial o punto de ebullición. En el caso de los gases, al igual que los líquidos, tienden a formar la forma de recipiente que los contienen. Su atracción molecular es muy baja y son compresibles. A continuación, presentaremos la última lámina, sustancias puras y sus propiedades y su relación con la nutrición, que es el tema al que queremos llegar. Es de suma importancia lo que los licenciados en nutrición conozcan y sepan acerca de las mezclas y sus diferentes tipos. Los alimentos se presentan en distintas formas de mezclas. Estas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Conociendo las cualidades de los alimentos después de digerirlos, tienen ciertas propiedades para el cuerpo humano. Solamente vamos a ver algunas. Aquí tenemos algunos ejemplos que es la fibra, las grasas, las vitaminas. En el caso de la fibra hay polisacáridos, oligosacáridos, análogos de hidratos de carbono. Fibra soluble o insoluble, resistentes a la digestión y la absorción en el intestino delgado y que fermentan total o parcialmente en el intestino grueso. Su ingesta es muy importante, pues actúa como regulador del funcionamiento del aparato digestivo, del control glucémico y de la absorción de otros nutrientes como el colesterol. Luego tenemos las grasas. Son un grupo heterogéneo de sustancias. Sustancias que se caracterizan por ser insolubles en agua y de aspecto untuoso o aceitoso. Su principal función es ser fuente de energía concentrada, pues cada gramo aporta 9 calorías. Tenemos las vitaminas. Los liposolubles son las vitaminas A, D, E y K. Se llaman así porque son solubles en lípidos y necesitan de estos para ser absorbidos. Ejemplo, la vitamina A. ¿Qué hace la vitamina A? Mecanismos de la visión, desarrollo y salud de la piel, huesos y dientes, ayuda al desarrollo del embrión, reproducción, transcripción genética, metabolismo del colesterol y respuesta inmunitaria. ¿En dónde hace su función? En el hígado, aceite de pescado, lácteos, yema. Más bien ahí es donde los podemos encontrar. En forma de provitamina A en los carotenos, en verduras de hoja verde, colores rojo y naranja. Por último, tenemos el ejemplo de las vitaminas. Las hidrosolubles son las vitaminas del grupo B. Se llaman así porque son solubles en agua. Ejemplo, la B1 o tiamina. Nos ayudan en el metabolismo de los hidratos de carbono y aminoácidos ramificados, proceso conducción nerviosa. Lo podemos encontrar en los cereales, legumbres, levadura de cerveza, frutos secos, carnes, sobre todo en el cerdo, y lo tenemos en el hígado. Y para terminar, agradezco mucho su atención y con esto terminaría mi presentación. Buenas noches.